Mateo capítulo 12, versículo 9 al 14. Pasando de allí, vino a la sinagoga de ellos. Y he aquí, había uno que tenía seca una mano. Y preguntaron a Jesús para poder acusarle: ¿es lícito sanar en el día de reposo? Él les dijo: ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja? Y si ésta cayere en un hoyo en día de reposo, ¿no le echa mano y la levanta? Pues, ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Entonces dijo a aquel hombre: extiende tu mano. Y él la extendió y le fue restaurada sana como la otra. Y salidos los fariseos, tuvieron consejo contra Jesús para destruirlo. Muy bien. Oremos pidiéndole al Señor que su amor y su misericordia hoy se manifieste. Que hoy reconozcamos cuál es el bien y que lo practiquemos. Padre, yo te doy gracias en esta mañana porque por tu amor y tu misericordia estamos reunidos. Tú nos has llamado y hemos escuchado esa voz que nos dice y nos atrae hacia ti, Señor. Padre, pero no queremos que tus palabras, esa voz solamente esté en nuestro exterior, en nuestra apariencia, sino queremos que esa palabra que creó los cielos y que creó la tierra, esa palabra, ese verbo de vida que se hizo carne, esa palabra mora en abundancia en cada uno de nuestros corazones, Señor. Padre, que nuestra vida sea impregnada hoy por tu palabra y por tu voz. Señor, que hoy, en esta mañana, todos los que estamos aquí, los que están allí conectados a través de las redes, Señor, a través de la internet, Señor, todos aquellos que verán próximamente estas transmisiones, Dios, aquellos que escucharán tu palabra, sean transformados, porque no es nuestra obra, no es la obra del hombre, Señor, es la obra de tu Santo Espíritu a través de estas vasijas de barro. Es tu voz, Señor, eterna, es tu palabra poderosa, la que abre nuestros ojos, la que destapa nuestros oídos, la que endereza, Señor, y fortalece nuestros pies para que estemos firmes delante de ti. Ayúdanos, Señor, ayúdanos que en esta mañana nada nos distraiga, Jesús, que nada quite, oh Dios, ni venga ni robe tu palabra, porque entonces se robará la fe y la confianza en ti. Que hoy atesoremos tu palabra como lo más valioso que tú nos has dado y nos has entregado, Señor. Que nosotros vivamos por ti, para ti y en ti, Señor. Que hoy, Señor, nuestras vidas sean levantadas como aquella oveja que fue sacada del hoyo, como aquella oveja que cayó en el pozo y fue rescatada por las manos del Maestro. Señor, en esta mañana te lo pido, obra a través mío, obra, Señor, Espíritu Santo, tú eres el Señor y el Rey, y obra en esta mañana conforme tu deseo, conforme tu voluntad y como tú lo quieras, como tú lo desees, Señor. Aquí estamos, obra en cada uno de nosotros, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. En varias ocasiones, algunas personas se han acercado a mí y me han preguntado: pastor, ¿es malo ir a bailar? Pastor, ¿me puedo tomar una cerveza? Pastor, ¿puedo ir a una primera comunión? Pastor, ¿puedo hacer esto? Pastor, ¿puedo hacer aquello? Pastor, y quieren que yo les dé una respuesta sobre lo que es, lo que deben y lo que no deben hacer. Pero hoy vamos a continuar con el mensaje de hace 8 días, donde Jesús le hacen la siguiente pregunta: ¿qué se puede hacer en el día de reposo? ¿Qué está aprobado para hacer en el día de reposo, en el día de descanso? ¿Qué es lícito? ¿Qué está permitido por Dios para hacer en el día de reposo? En las traducciones han cambiado, en algunas traducciones de la Biblia, el día de reposo por sábado. Y entonces no, el día de reposo es el sábado, el día de reposo es el sábado, el día de reposo es el sábado, cuando la Biblia dice que Dios descansó el día séptimo. Es el día que escogió para reposar, para que el hombre se acerque a Él, y ese día el hombre alce sus ojos y lo vea y reconozca que ese día no va a trabajar, porque el Señor es quien lo provee. El Señor es el quien le da el descanso. El Señor es el que le da el reposo a su alma, es el que quita el pecado que lo agobia. Es el Señor. Cuando usted y yo venimos al Señor, reconocemos que Él es nuestro proveedor.
que Él es el que hace que salga el sol sobre buenos y malos, que hace que caiga la lluvia sobre la tierra y produzca y germine, y dé semilla al que siembra y pan al que come. Que Él es el Señor, ese es el día de reposo. El día que usted y yo reconocemos que Él es Dios y que Él creó todas las cosas y que no es el hombre. El Salmo 100 dice, reconoced que Él es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Y aquí podemos ver que el Señor Jesús les está diciendo, les está hablando acerca del día de reposo y ellos quieren condenar a los inocentes, aquellos que el Señor ha limpiado, aquellos que han conocido a Jesús. Y los fariseos quieren condenar a aquellos hombres por estar alimentándose. Y dice el capítulo 12, versículo 8, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Y con esta frase va a comenzar el siguiente relato, que hace parte de la misma escena, hace parte de lo que está haciendo Jesús. Jesús es el Señor del día de reposo, quiere decir que Él, el día de reposo, Él es el que gobierna ese día. Que lo que sucede en el día de reposo es lo que Él quiere, que es su deseo. Hace 8 días hablábamos y leíamos en el libro del profeta Isaías, capítulo 58, donde dice el Señor a través de su profeta, si tú hicieres, esto es lo que yo he deseado para mi día, que tú lo llames delicia mía, que tú te abstengas de hablar tus propias palabras, que detengas de tu pie de ir a hacer lo que quieres, que digas en tu corazón, este día me voy a gozar en el Señor y voy a hacer lo que Él quiere. Y entonces dice allá en Isaías 58 que el Señor nos levantará y nos saciará del bien en el día de reposo. Y hoy estamos celebrando ese día. Y Jesús está diciendo que el Hijo del Hombre es Señor de ese día. Él lo estableció. Pero ¿para qué estableció el día de reposo? Y entonces dice el versículo 9, pasando de allí, vino a la sinagoga de ellos. ¿Quiénes son ellos? Miren un momento el versículo 14 y dice, y salidos los fariseos. ¿De quién era esa sinagoga? De los fariseos. ¿Y quién eran los fariseos? Pues dentro de la nación de Israel habían unos hombres que se dedicaban a estudiar la palabra de Dios, se dedicaban a ser discípulos, se dedicaban a hacer ofrendas, a ayunar, a orar. Repetidas veces lo hacen. En el Evangelio de Lucas vemos en una ocasión que le preguntan a Jesús y le dicen, Jesús, contéstenos esto. Yo veo a Juan y a sus discípulos ayunar y orar muchas veces. Nosotros vemos a los fariseos y a sus discípulos orar y ayunar en repetidas ocasiones, pero a usted y a sus discípulos los vemos comer y beber. ¿Qué le estaban diciendo a Jesús? Usted como que no es tan espiritual. Usted como que solo le gusta que lo inviten a comer y a beber. Usted se la pasa de fiesta en fiesta y además come con las personas que no son indicadas. Pero la gente tenía un concepto bueno de los fariseos. Los fariseos tenían una buena intención. ¿Cuál? Que el pueblo no fuera llevado cautivo por quebrantar la ley. Eso era lo que querían los fariseos. Ese era su deseo, esa era la motivación de su corazón. Que el pueblo no fuera llevado y cayera bajo el poder de sus enemigos por no guardar el día de reposo. Pero dice el versículo 9 que Jesús llegó a la sinagoga, y la sinagoga es el lugar aparte del templo donde se reunían para aprender de la palabra, para meditar en la palabra, para aprender de la ley de Moisés. Allí era ese lugar, no era el templo, era un lugar aparte del templo donde se reunían, y Jesús va a este lugar. Y este lugar le pertenecía a ellos. Mire que no dice que era la sinagoga de Dios, no era el lugar donde estaba Dios presente, sino que ese lugar, Jesús no era el Señor de ese lugar. ¿Quién era el Señor de ese lugar? Los fariseos. Y esto nos enseña algo, nos enseña este lugar, este cuerpo, a quién le pertenece, esta congregación, quién es el Señor, el dueño de esta congregación. ¿Quién es? Exacto, es Jesús. Pero individualmente, Jesús es mi Señor. Jesús, esta es casa de Dios, o la estoy volviendo casa de mercado o cueva de ladrón. ¿Estoy haciendo lo que yo quiero o estoy haciendo lo que el Señor quiere? Cuando pienso en el Señor, mi alma se derrite por querer estar en su presencia.
Mi alma se goza por estar delante de Él. Es decir, que los fariseos en esa sinagoga hablaban y hacían lo que ellos querían y tomaban la palabra de Dios para hacerlo. Jesús no era el Señor, pero Jesús fue a esa sinagoga para mostrar que Él es el Señor del día de reposo y que lo que pasa en el día de reposo es lo que Él quiere, es el deseo de su corazón. Y hoy vamos a aprender a través de esta palabra la diferencia entre la religión y el evangelio. Y cuando hablo de religión, no hablo ni de religión evangélica, ni de ninguna otra religión, sino del esfuerzo humano. Cuando hablo de religión, hablo del esfuerzo humano. Todo lo que nosotros como hombres hacemos para tratar de limpiar nuestra vida delante de Dios. Y tratar de presentarnos puros, sin mancha, delante de Él, de ese esfuerzo. Y saben que aquella persona que no tiene a Jesús, que no permite que Jesús lo limpie con su sangre, que no permite que Jesús quite su pecado, pues en esta tarea se va a cansar, se va a amargar, su corazón se va a resecar y no va a vivir una vida de fe, sino que va a vivir en una prisión llamada religión, donde cada día se va a esforzar y va a ver que su esfuerzo no tiene resultados. Por eso Jesús en el capítulo 11, dice, versículo 28, dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Es Jesús el que los está llamando. Es Jesús el que le está diciendo, venga a mí. Usted está trabajado y está cargado por el pecado, por la culpa, por la angustia. Usted está cargado porque no puede acercarse a mí, se siente culpable, se siente alejado. Está fallando una y otra vez y aunque lo intenta levantarse, intenta pararse, ponerse de pie y no ha podido vencer. ¿Qué está diciendo Jesús? Vengan a mí, yo les voy a dar descanso. Y este es el lugar. Este es el lugar. Acabamos de pasar y mañana terminará la semana de receso. ¿Por qué en los colegios les dan una semana de receso a los estudiantes? Porque están descansando los maestros, pero, al igual que los alumnos. Pero precisamente porque quieren que ellos salgan y tomen aire, respiren, que su mente repose. Y el Señor quiere que usted descanse. ¿Y sabe quién le da ese descanso? El Señor Jesús. Yo no le voy a dar ese descanso. Yo le puedo prestar una cama, un sofá, le puedo prestar un lugar para que usted descanse. Pero eso no va a hacer que su vida cambie. El que le da el verdadero descanso a su alma es el Señor. El que le da el verdadero descanso a su alma se llama Jesús. Y Él vino y estableció ese día para que el hombre descanse en su presencia. ¿Qué es lo correcto? ¿Qué es lo que debemos hacer en el día de reposo? ¿Qué se puede hacer? Pues los fariseos, ellos, como tenían tanto conocimiento de Dios y querían que el pueblo no fuera llevado cautivo, establecieron sobre la ley de Dios, le añadieron. Y eso es lo que usted y yo no debemos hacer. Las características de la religión, de una falsa religión, hay 3 características que nos está dando esta porción de una falsa religión. ¿Cuál es? Número 1, que le va a añadir a la palabra de Dios. O sea, no es suficiente con lo que Dios dijo que usted va a hacer y debe hacer. No es suficiente con lo que el Señor ha mostrado. Usted debe añadirle. ¿Qué decían los fariseos? Señor, pero ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos? Están comiendo con manos impuras, se van a contaminar. Señor, pero es que mire cómo están sanando en el día de reposo, cómo estás tocando al inmundo, cómo te estás acercando al pecador, cómo estás comiendo, eso es impuro. Esa era su forma de pensar. Y le añadieron a la ley de Dios su propia ley. Y hoy en día podemos ver que hay algunas personas que se creen más santas que otras. Y le añaden a la palabra de Dios su opinión, le añaden a la palabra de Dios su percepción y que tienen que ser como ellos dicen. Y de verdad que leyendo esta palabra analicé para mi abuela. Mi abuela era una mujer de Dios, era una mujer de oración. O sea,
Yo la conocí, no compartí mucho con ella, pero lo que sabía sí era una mujer que siempre estaba buscando hacer la voluntad de Dios. Pero cuando nosotros, junto a mis hermanos, éramos pequeños, ella llegó un día a visitarnos, ella vivía en Bucaramanga. Y cuando ella llegó a visitarnos decía, el televisor es el cajón del diablo. Allá se manifiestan los demonios y eso no, se ponía brava cuando nosotros nos sentábamos a ver televisión con mi mamá. Pero nosotros veíamos que ella desde allá, miraba, se escondía detrás de la puerta y veía televisión. Porque ellos, en ese tiempo, los predicadores decían, el televisor es el cajón del diablo, pero apenas comenzaron a salir canales de televisión cristianos, ya no es el cajón del diablo. Apenas cambió. Yo me acuerdo que durante un tiempo había una congregación que decía, si usted va al cine, si usted va al cine, se va a llenar de demonios. Porque el cine es como un túnel, todo es oscuro y todo es para que usted lo reciba. Y usted va a salir de allá peor de lo que entró. Pero y cuando comenzaron a salir películas cristianas, entonces ya no es el túnel del diablo. Ya no es el lugar donde las personas se van a llenar de demonios. Entonces, y era tanto así que la religión va a intentar imponer su idea. A veces, cuando el Señor Jesús no es el que gobierna nuestras vidas, va el hombre a tratar de imponer sus ideas en la congregación. Va a tratar de imponer sus gustos. Yo conocí, por testimonio de un hombre, el pastor de esa congregación había tenido problema con un hombre que tenía bigote y barba. Y él a todas las personas que iban a la iglesia, a todos los hombres, no podían tener barba ni bigote porque era de parte de Satanás, era enviado del diablo. Quería imponer su posición, su gusto. Y por eso usted verá que en muchos lugares las personas se visten de una manera, todos se visten igual, todos oran igual, todos piensan igual, todos hablan de la misma manera, porque no es Dios, no es Dios. Y si hay algo que ellos ya tienen una manera de hablar y de referirse, que dicen una palabra, están predicando y es gloria a Dios, aleluya, quien vive, y eso y lo repiten y se vuelve algo mecánico, algo monótono. Pero no es Dios, no lo dicen porque les salga del corazón, lo dicen porque ya se lo enseñaron y que entre más aleluya y gloria a Dios diga, pues es más santo y va a exaltar más a Dios. Pero eso no es lo que el Señor quiere, eso no es descanso. Lo que el Señor quiere es que nosotros vivamos. Y lo que va a hacer la falsa religión es añadirle a la palabra, es colocarle un mandamiento, que las mujeres tienen que vestirse de este. Usted no se ha dado cuenta que en esos lugares atacan más a las mujeres que a los hombres. Les atacan el cabello, los ojos, las uñas, los labios, la forma de vestir, la forma de hablar, la forma de acercarse, todo. Pero ¿por qué no buscan, como dijo Jesús, que no es lo que entra en la boca lo que contamina al hombre, porque la contaminación sale de su corazón? Entonces la falsa religión va a tratar de le va a añadir a la palabra de Dios. Y va a decir, según la iglesia usted no puede. Por eso es que cuando a mí me preguntan, pastor, ¿yo puedo hacer esto? Pues si usted no tiene problema. ¿Qué dice la palabra? No es lo que yo diga. Porque después me va a decir, el pastor me dijo que sí podía. Y me van a echar la culpa a mí. El pastor es el Señor Jesús. Y Él en su palabra lo va a guiar, el Espíritu Santo lo va a guiar para que usted haga lo que Él quiere, no lo que el hombre dice. La falsa religión va a prometer descanso, pero le va a dar una condena. Le va a prometer, vengan, usted va a descansar, usted viene a Dios y usted tiene que quitarse los aretes y usted tiene que hacer esto y tiene que hablar de esta manera. Y si usted hace esto, usted no puede volver a escuchar, no puede volver a ver, no puede volver a hacer, no puede, y le promete un descanso que al final se le convierte en una carga. Y yo lo entendí cuando en un instituto bíblico de una congregación, allá en esa congregación, todas las mujeres tienen que ir con el cabello largo y la falda larga. Y las muchachas que estudiaban
¿qué hacían? Al lado de la iglesia había una cafetería. Ellas llegaban en pantalón y llegaban y allá en la cafetería se cambiaban y entraban a la iglesia. Salían de la iglesia y ¿por qué? Y hacían lo mismo, se quitaban la falda y se dejaban el pantalón. ¿Por qué? ¿A quién estaban buscando agradar? Al hombre, y eso trae descanso. No, por eso en la iglesia nosotros no venimos a agradar a los hombres, ni vivimos porque los hombres nos critiquen o nos digan. Miren, siempre la humanidad, la multitud va a hablar y se va a oponer a la palabra de Dios, se va a oponer muchas veces a lo que Dios dice. Por eso muchas personas prefieren aparentar, prefieren colocarse un disfraz cada domingo, prefieren decir y aquí mostrar una piedad que en la vida diaria no la llevan. Porque no, si se dan cuenta que tengo malos pensamientos, yo ya no voy a ser el pastor de la iglesia. Si se dan cuenta que tengo problemas en mi hogar, entonces Dios ya no me va a usar y ya me van a juzgar y me van a condenar. Mire, la falsa religión siempre va a buscar el error para condenar al hermano. La falsa religión siempre, y esto era lo que estaban haciendo los fariseos. Jesús, sus discípulos están haciendo lo que no es lícito en el día de reposo. Están trabajando y por lo tanto merecen morir. Eso es lo que va a hacer la religión, lo va a acusar. Por eso no se deje engañar de Satanás. No se deje engañar de la religión. Si usted tiene problemas, busque a Dios y busque al hermano. Porque ¿qué es lo primero que uno hace cuando tiene problemas? No, allá todos son santos y son buenos. Y yo me voy a ir, me aparto, porque es que ¿cómo me va a juntar con los ungidos del Señor? Como me dijeron esta mañana. El ungido. ¿Cómo me va a juntar con el ungido? Pues claro, es que Jesús nos ungió a todos. Y usted y yo estamos en las manos del alfarero y Él nos está formando y nos está limpiando y nos está fortaleciendo. Pero la falsa religión promete descanso, pero lo va a condenar. Y lo tercero que nos muestra esta porción de la falsa religión es que está en contra de la verdad. Su motivación es esconder su error. Miren, estos fariseos acusaron a Jesús y le dijeron, bueno, entonces, si sus discípulos no son culpables, entonces, ¿qué es lo que es lícito? Díganos usted que es el Señor del día de reposo. Díganos qué es lo lícito, qué es lo bueno, qué es lo que Dios aprueba. ¿Qué es? Y entonces, mire lo que dice el versículo 13. Versículo 2. Pues, ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Entonces dijo aquel hombre, extiende tu mano, y él la extendió, y le fue restaurada sana como la otra. Y salidos los fariseos, tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. ¿Qué hicieron los fariseos? Jesús, ¿cómo le respondió? Ustedes me preguntan qué está aprobado por Dios hacer en el día de reposo. Está aprobado por Dios hacer el bien, sanar, restaurar, fortalecer, transformar. Está aprobado por Dios. Pero ellos, ¿qué dijeron? Aceptaron, ay sí, Señor, gracias por sacarnos del error, gracias por enseñarnos. ¿Qué hicieron? La religión va a querer matar a Jesús. Va a querer sacar a Jesús porque usted es tan bueno que no necesita a Jesús. Usted es tan bueno y es mejor si usted ayuna y se viste y habla de la manera correcta que de verdad venir ante Jesús para que lo edifique. Y dice, ¿por qué Jesús les respondió a esto? Mire un momento Proverbios capítulo 12, versículo 10. La falsa religión no acepta el error. Proverbios capítulo 12, versículo 10. Y en la ley ya estaba establecido. En la ley ya había dicho Dios a través de su siervo. Ya les había dicho, mire, si usted va por el campo y ve que el burro de su vecino, no el vecino que es burro, sino el animal. Si usted ve que el animal de su vecino, sea la vaca, sea el burro, sea la oveja, ha caído en un hoyo, ¿qué debe hacer? Debe sacarlo. Si es su enemigo, debe ayudarlo, no puede dejarlo ahí. Ayúdelo. Y mire lo que dice el rey Salomón. Proverbios capítulo 12, versículo 10. El justo cuida
de la vida de su bestia. Más el corazón de los impíos es cruel. Si así Jesús les dijo, venga, ustedes me están preguntando si este hombre, están usando un hombre enfermo para acusar a Jesús, para decirle, mira, aquí hay un enfermo. No que si se sana o no se sana no nos interesa, pero lo que queremos es acusar a Jesús, que Él sane en el día de reposo. Si sana, está trabajando. Si está trabajando, está quebrantando el día de reposo. Si está quebrantando el día de reposo, podemos apedrearlo. Y entonces le dicen, Jesús, ¿podemos sanar en día de reposo o no? ¿Está bien o está mal? Y Jesús le dice, bueno, les voy a hacer una pregunta. ¿Cuál de ustedes se tiene una oveja? ¿Cuál de ustedes? Y en este contexto de nosotros, pues no podemos decir ovejas, porque ¿cuántos de ustedes tienen ovejas en su casa? Por ahí en diciembre y en el pesebre. Pero generalmente no, ¿cierto? A no ser que viva en el campo, que viva afuera, los que estaban por internet tal vez sí. Pero aquí está diciendo, pero sí podemos, ¿quién de ustedes si tiene un perro, si tiene un gato, si tiene un canario? ¿Quién de ustedes teniendo un animal, teniendo una mascota y ve que se cae en el hoyo, ve que se tropieza, qué hace con él? ¿La deja tirar? No, si es domingo. Pastor, yo cuando llamamos hacemos, ¿por qué no fue? No, pastor, es que mi perrito tuve que llevarlo de urgencia al médico. Es que ¿y está mal? No, está bien. Porque ¿qué está diciendo el rey Salomón allí? Que el hombre justo que hace cuida ¿de qué? De su bestia. Cuida de su bestia. Pero ¿qué dice allí? Dice, pero el hombre impío, ¿qué hace? Es cruel. ¿Qué está diciendo? Si estos hombres, Jesús les dijo, ¿quién de ustedes teniendo una oveja, así sea el día de reposo, no la saca del hoyo? Pero este hombre que tiene la mano seca, ¿qué quieren hacer con él? Usarlo para matarme a mí. Quieren tomarlo de excusa, no quieren ayudarlo. Y por eso Jesús le dice, ¿qué vale más? ¿Una oveja o un hombre? ¿Qué vale más? ¿Una mascota o el hombre? ¿Qué vale más? ¿Un gato o el hombre? ¿Qué vale más? Para hoy en día la sociedad, ¿qué vale más? La mascota, el animal. ¿Y el hombre? Miren, es impresionante. Un día yo presencié esta escena. Había un hombre en la puerta de un supermercado y estaba pidiendo comida. Y llegó un hombre con su perro y le dijo, yo no le doy a usted. Y entró al supermercado, compró un roscón y se lo dio al perro. Y al hombre lo dejó sin nada. Y miren lo que dice aquí, lo que está diciendo Jesús. Si ellos dicen, no, dejemos la oveja ya porque es día de reposo, están admitiendo que eran ¿qué? Crueles, que eran malos. O sea que pues debían cuidar la oveja. Y ellos en lugar de aceptar su error, ¿qué hicieron? Versículo 14. Y salidos los fariseos, tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. Jesús no nos conviene, Jesús nos va a sacar del error, Jesús muestra lo malo que estamos haciendo, Jesús nos muestra lo que está pasando en nuestras vidas. Pero es preferible matarlo a aceptar que estamos en un error. Y entonces, ya esto es lo que hace la falsa religión. Pero ¿qué es lo que quiere el Señor del día de reposo? ¿Qué es lo que quiere el Señor? ¿Qué es lo que es lícito hacer en el día de reposo? ¿Qué es lo que el Padre quiere que se haga en este día? Porque ese día no se lo inventó el hombre. Ese día lo hizo el Señor. Dice aquí que había un hombre, versículo 10, he aquí había allí uno que tenía una mano seca, tenía seca una mano, y le preguntaron a Jesús para poder acusarle, ¿es lícito sanar en el día de reposo? Y pregúntese en esta mañana, ¿es lícito que Dios me sane en el día de reposo? Miren, a veces el culto se convierte en una rutina. A veces este tiempo de los domingos se convierte en una carga. Pero eso es lo que el Señor quiere para usted y para mí. Ese es el día de reposo. Es el día, miren, es que nomás piensen en el descanso. Usted piensa en el descanso cuando las personas meditan
¿A dónde las llevan? ¿A dónde le dice que coloque su pensamiento? En un lugar tranquilo, en un lugar donde se sienta pleno, en un lugar donde pueda encuentre la paz, en un lugar feliz. Y hoy usted está en el mejor lugar. ¿Y qué es lo que quiere el Señor Jesús en el día del descanso? ¿Qué es lo que quiere Él? Él es nuestro reposo. ¿Qué es lo que Él quiere? Miremos un momento. Dice, lo que el Señor quiere en este día para el hombre es, número 1, dice versículo 11, Él les dijo, ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja? Y si ésta cayere en un hoyo en día de reposo, ¿no le echa mano y la levanta? ¿Qué es lo que quiere el Señor? Que si usted, cuando Jesús usa esta palabra oveja, no es lo mismo que para nosotros es un animal, ¿cierto? Que está allá en un lugar determinado. Pero cuando ellos escuchaban la palabra oveja, inmediatamente ¿en quién pensaban? En el pastor. Pensaban en el alimento de la oveja. Y pensaban y lo relacionaban porque desde el Antiguo Testamento Dios ha mostrado que las ovejas es su pueblo. Y que Él es el pastor de esas ovejas. Y que Él es el que las cuida y que las sostiene. Y que sus ovejas estuvieron errantes, perdidas. Hay muchas referencias en el Antiguo Testamento que nos hablan acerca de estas ovejas. Que nos hablan acerca de la condición de las ovejas. Y dice aquí el Señor que Él es el pastor. Que así como ellos se compadecen de una oveja, el Señor se va a compadecer ¿de quién? Del hombre. Que si usted como oveja del Señor ha caído en un hoyo, ¿qué es lo que quiere hacer en el día del Señor? ¿Qué es lo que quiere el Señor que usted encuentre hoy? Que Él lo saque del pozo de la desesperación. Miremos un momento el Salmo capítulo 40. Y vamos a leer del versículo 1 al 5. ¿Qué es lo que es lícito? Sanar, hacer el bien, está bien. Miren, el día de reposo es para que usted y yo recibamos el bien del Señor. Salmo capítulo 40 dice lo siguiente. Pacientemente, versículo 1, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. ¿Y qué hizo? Este hombre, el salmista, David, está diciendo que él con paciencia esperó. Él clamó, él tenía una angustia. Él estaba en una condición y le pide a Dios. Y dice que él lo esperó pacientemente. ¿Y qué hizo el Señor? Se inclinó a él. Versículo 2. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación. Si la oveja cae en el hoyo y el hombre, como es su oveja, la saca, ¿qué hace el Señor con sus ovejas? Las va a dejar en el pozo de la desesperación. Las va a dejar en la angustia, las va a dejar en el dolor, las va a dejar ahí en la tribulación. Que dice, el Señor escuchó y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, y puso mis pies sobre la peña y enderezó mis pasos. Miren, es que el argumento de la religión es que usted, para que sea ayudado por Dios, tiene que hacer esto y tiene que hacer esto y tiene que limpiarse y tiene que ser bueno y tiene que hacer y tiene que hacer y tiene que hacer. Pero lo que el Señor está diciendo es que Él es el Señor del día de reposo. Y Dios estableció ese día para sacarlo ¿de dónde? Es que el diablo crea fortalezas en la mente de las personas para que no le creamos que Dios quiere el bien y quiere el descanso. Su descanso. Y hoy usted está aquí y los que están conectados están aquí ¿para qué? Para que hoy obtenga el descanso del Señor, para que esa fortaleza que el diablo ha colocado en su mente, para hacerle creer que Dios no quiere su bien, que Dios no lo ama, se ha derribado, se ha destruido, y usted pueda decir, sí Señor, en ti, tú eres quien rescataste mi vida, y a ti te voy a servir. Y dice, me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán estos muchos y temerán y confiarán en Jehová. Es decir, que lo que el Señor quiere, cuando usted encuentra el descanso, encuentra al Señor y Él le da el descanso, ¿qué van a hacer los demás? Pues van a exaltar a Dios y van a buscarlo. Es que usted es testimonio del Señor.
Y dice, versículo 4, bienaventurado el hombre que puso en Jehová que su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. ¿Qué está diciendo aquí David? Bienaventurado ¿quién? ¿Que pone su confianza en quién? En el Señor. Y no mira a quiénes. En esta mañana usted a quién está mirando. Yo a quién estoy mirando. Dice el rey David, y no mira a quiénes. A los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. ¿Van a haber personas que se van a desviar tras la mentira? ¿Van a haber soberbios que no quieren aceptar? Pero ¿dónde debe estar puesta nuestra mirada? Los que miran al Señor. Por eso en este día usted y yo no venimos a este lugar para condenar. En este día nosotros venimos ¿para qué? Para descansar en el Señor, para decirle aquí está mi vida, Jesús. Hay personas que se van a desviar, sí. Pero su mirada no es, ay, él se desvió, debe ser por algo, él no volvió a la iglesia, debe ser por algo, voy a irme con él, voy a separarme del Señor. Es muy raro, es muy raro ver que personas que se han ido de la congregación, pero se han ido a servir en otra congregación. Y es muy raro que ellas, cuando hablamos y las llamamos, hace unos meses, una mujer que se fue de la congregación y está sirviendo en otra congregación, yo la llamé porque está cumpliendo años y la felicité y oré por ella. Y ella me decía, pastor, gracias por llamarme, porque es que en el lugar donde a mí me habían enseñado el evangelio, me habían enseñado que si uno se iba de la congregación, que si un hermano se iba para otro lugar, pues yo no podía hablarle, yo no podía saludarlo, yo no podía orar por él, nos convertíamos en enemigos. Y decía, pastor, gracias por hacer eso, gracias por mostrarme el evangelio. Y es lo que usted y yo debemos hacer, aunque aquí ya no hay personas que se congregan con nosotros, pero seguimos orando por ellos, porque están en la vida de fe, son nuestros hermanos. No podemos condenarlos porque no hacen lo mismo que nosotros, ni están en el mismo lugar. Y dice aquí, bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Has aumentado, Jehová, Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti. Si yo anunciare y hablare de ellos, no pueden ser enumerados. ¿Qué está diciendo el rey David? Bienaventurado, porque tú me sacaste del pozo de la desesperación y luego pusiste que cántico en mis labios y entonces te alabé y te exalté y los demás lo vieron y temieron al Señor. ¿Qué es lo que es lícito? ¿Qué es lo que Dios aprueba? ¿Qué es lo que Jesús quiere hacer en el día de reposo? Él quiere restaurarlo. Él quiere levantarlo, quiere fortalecerlo, quiere limpiarlo. El Señor quiere limpiarlo porque Él quiere presentarse a sí mismo una iglesia pura, sin mancha, sin contaminación. Es el Señor. Por eso, si usted no ha podido vencer el pecado, si usted está cayendo una y otra vez en lo mismo, hoy el llamado del Señor es: venga a mí, venga y descanse, venga, yo lo limpio, venga, yo le quito esos pensamientos. Es que el que quiere que usted se muera no es Dios. El que quiere que usted acabe con su vida, ese pensamiento no viene de parte de Dios, es de parte del diablo, es de parte del enemigo. Jesús quiere que usted lo vea. Y algo que el Señor quiere también restaurar hoy en nuestras vidas, hoy en el día de descanso, es que usted entienda que para Dios vale más usted que una oveja. Que el Señor lo creó con un propósito. El rey David en el Salmo 8 dice: ¿qué es el hombre para que en él pienses? Y el hijo del hombre para que lo visites. ¿Qué soy yo? Yo soy polvo de la tierra. Pero en el Salmo 8 dice: pero lo coronaste de bienes y favores, que el Hijo de Dios escogió la humanidad para darle la gloria al Padre. Es decir, que usted y yo vamos a glorificar al Padre. Vamos a darle esa honra. Usted es instrumento de Dios. Pero usted debe rechazar todo aquello que quiere quitarle el pensamiento, quitarle, que no lo deja vivir como Dios quiere que usted viva. A veces pensamos: no, Dios
Dios me quiere así. Dios quiere que yo viva de esta manera. Dios no me ayuda, Dios no me fortalece. No, el Señor vino para restaurarlo. Él dijo, este hombre que tiene la mano seca, ¿lo sanamos o no lo sanamos? ¿Está lícito hacer el bien? Sí, hoy Dios quiere hacer el bien en su vida. Quiere restaurarlo. Que aquello que está seco, pues que comience a tener vida. El Señor quiere que usted viva y que usted disfrute. El Señor, ¿qué quiere hacer Jesús en el día de reposo? Jesús quiere sanar, que usted perdone. Porque el que carga odio y rencor en su corazón, ¿cómo va a vivir amargado, juzgando al otro, señalando, condenando al otro y no va a poder vivir la vida de fe en libertad? Es que cuando una persona juzga al otro, en realidad está mostrando que él no se ha perdonado, que él tiene algo en su corazón que no ha perdonado. Por eso el Señor quiere sanar para que usted pueda vivir en libertad. El Señor quiere liberar. El Señor quiere en el día de reposo cambiar el pensamiento. Y el Señor dice, vengan a mí, vengan a mí. Y aunque estos hombres quisieron ponerle una trampa a Jesús, Jesús con sus propias palabras hace que ellos se den cuenta de su error. Y les dice en el versículo 12, por consiguiente es lícito hacer el bien en los días de reposo. Versículo 15. Entonces dijo aquel hombre, extiende tu mano, y él la extendió. ¿Quién sanó la mano de este hombre? ¿Quién la sanó? Jesús le dijo, ¿sé sano? ¿Quién la sanó? Dice, entonces dijo aquel hombre, extiende tu mano, y él la extendió, y le fue restaurada sana como la otra. El Dios eterno, el Padre, la sanó. ¿Por qué? Porque lo que hacía Jesús no era lo que él quería. Todo lo que hacía Jesús era por el Padre. Y el Padre estaba obrando a Jesús. O sea que, miren lo que está pasando. Estos hombres quieren acusar a Jesús de que él quebranta el día de reposo y así lo enseña. Pero el Padre, ¿a quién está respaldando? ¿A los fariseos? ¿A los que quieren condenar? ¿O a su Hijo? A su Hijo. Y por eso el Padre restaura. Jesús solo dijo, extienda la mano. E inmediatamente la mano le fue restaurada. Y salidos los fariseos, tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. Pero miren que Jesús en el versículo 12 dice algo que es interesante. Dice, por consiguiente es lícito hacer el bien. Ahí dice, en el día de reposo o en los días de reposo. En los. Y eso nos lleva a pensar que no es solamente un día en que Dios va a actuar. Por eso nosotros no colocamos hoy domingo, día de resurrección, traigan todos los muertos que van a resucitar. O no decimos hoy miércoles es oración de sanidad, jueves de liberación, viernes de prosperidad, sábado para conseguir pareja. No. Porque el Señor está orando ¿cuándo? Todos los días. Todos los días de reposo. Todos los días. Hoy el Señor quiere hacer esto en nuestros días. La religión nos va a condenar. Jesús nos va a declarar inocentes. La religión tratará de matar a Jesús antes de reconocer su error. La religión causará culpa, acusación y condenación, resequedad. Jesús da descanso. Y es lo que quiere hacer en el día de reposo. Es lo que Él quiere hacer hoy. Por eso cada vez que usted se acerca a la iglesia, se acerca al Señor, es una alegría, de verdad, es una alegría para nosotros. ¿Y por qué nosotros insistimos tanto para que vengan a la congregación, para que nos congreguemos? Porque el Señor quiere orar. Porque el Señor quiere hacer. Porque a través suyo Dios bendice nuestras vidas. Es que Dios le entregó a usted un don, un talento para bendecir nuestras vidas, para bendecir a la congregación. Lo invito a que se coloque de pie en esta mañana y vamos a orar. ¿Qué es lícito hacer en el día de reposo? Y si usted tiene algo que está seco,
Si usted ha vivido en una religión como yo viví mucho tiempo, donde yo juzgaba a aquellos que cometían errores y los condenaba y los mandaba de una vez al infierno, porque habían fallado. Pero Jesús me enseñó que Él cuando me vio en pecado, que Él cuando me vio allá en el hueco, en el hoyo, en el pozo de la desesperación, Él no pasó y me dijo, se lo merece, pecador. Sino que Él extendió su mano y me sacó de allí y colocó mis pies sobre la roca y enderezó mis pasos. Padre, al igual que este hombre de la mano seca, Dios, podemos estar aquí en el día de reposo, porque tú eres el reposo, Señor, y podemos estar secos, Señor. No hay agua en nuestras vidas. Aquella mano que fue creada para ser usada estaba seca, estaba quieta, paralizada, Señor. No podía ser usada, Señor. Pero tú estableciste un principio en tu palabra y es el bien. Hoy tú quieres hacer el bien, Señor. Tú eres el Señor de este día, tú eres el Señor de la iglesia. Tú eres Jesús. No permita, Señor, que nosotros, los que llevamos tu mensaje, que yo como mensajero de tu palabra, me coloque como Señor de tu casa, Señor. No permitas eso nunca. No permitas que en mi corazón yo sea el que gobierne. Que ese lugar que es tuyo, yo lo ocupe. Que yo me siente en mi trono, en el trono de mi corazón y sea yo el que busque que tú me sirvas, Señor. Perdóname. Perdóname porque yo no quiero acusar a mis hermanos y yo no quiero condenarlos. Yo no quiero juzgarlos ni señalarlos porque son diferentes a mí, porque se comportan diferente a mí, sino que con todo gozo y con toda alegría quiero gozarme con ellos en el día del bien. Y hoy es el día del bien. Hoy es el día, Señor. Padre, que tú seas el Señor de mi casa, de mi hogar, el Señor de mi hijo, el Señor de mi esposa. Señor, que tú seas el Señor de nuestras vidas, Dios. Yo no quiero hacer lo que yo quiera, ni obligarte a hacer lo que yo quiera. Padre, tú eres Señor y yo te doy gracias. Porque tú eres el Señor del día de reposo. Y lo que tú quieres, cuando yo soy el Señor del día de reposo, yo voy a traer angustia, tristeza, acusación, condenación. Pero como tú eres el Señor, hoy se hace lo que tú quieres. Y hoy tú quieres restaurar, oh Dios maravilloso. Tú quieres, Señor, ese corazón que está seco, esa mente que está seca. Tú quieres que vuelva a la vida, Señor. Esos labios, Señor, que ya no confiesan tu nombre. Tú quieres restaurarlos. Tú quieres que el hombre tome del agua de la vida. Tú quieres avivarnos, Señor. Tú quieres sanar nuestro corazón. Destruir toda fortaleza mental. Destruir todo argumento con el cual el diablo quiere hacernos pensar que tú no quieres el bien. Padre, la religión durante mucho tiempo, la falsa religión nos ha acusado y nos ha condenado. Y no nos ha permitido vivir el Evangelio. Te invitamos a que te suscribas al canal de Nuestra Iglesia Viva y actives la campanita de notificaciones.